ante todo, Salima, nos gustaría un poco que te presentaras, nos dijeras quién eres, a qué te dedicas, de dónde eres. Vale, genial. Bueno, lo primero, muchas gracias por todas las palabras. Agradecértelo. Mi nombre es Salima, yo soy psicóloga clínica, lo que pasa que llevo aproximadamente unos 4 o 5 años dedicándome al ámbito del marketing digital. Empecé a formarme y empecé a intentar unir toda la parte de neuromarketing, toda la parte de psicología, precisamente para intentar mejorar esos procesos de compra. Entonces, ahora mismo me dedico tanto a esa parte como a toda la parte de copywriting, que también me he especializado en cómo crear textos para que sean más persuasivos. Y bueno, soy de Madrid. Ah, eres de Madrid, ya trabajas también en Madrid, que me comentaste antes fuera de cámaras que estabas trabajando, ¿no? En Aula CM, ¿no? Sí, eso es. Actualmente trabajo en Aula CM haciendo pues todo esto y también impartiendo clases en los distintos cursos. Vale, genial. Comentaste que también eres redactora de contenidos, ¿no? Eres también SEO copywriter y me llamó también la atención lo que te comenté antes, ¿no? Que también te dedicas a administración y gestión de recursos humanos. También, sí, porque lo primero que hice cuando finalicé la carrera, como además estaba todo en todo el tema de la crisis y estaba todo muy complicado, fue empezar con el ámbito de recursos humanos. Me hice un máster en dirección y gestión de empresas y estuve 4 años trabajando en el sector. Entonces, también toda la parte de laboral, que de hecho también tengo artículos de todo eso, también la tengo dominada, la tengo bastante controlada. Vale, genial. ¿Y cómo ves un poco las empresas hoy en día? En plan de contratar a la gente, qué tal lo es? En la parte de recursos humanos, mal, Sí. sinceramente. Es complicado porque intentamos aplicar teóricas políticas que se deben para que los trabajadores estén contentos y la empresa funcione bien y haya buena productividad, y la realidad es que luego la mayor parte de las cosas no se aplican correctamente. Pero bueno, yo confío en que con el tiempo iremos mejorando también esa parte. Vale, pues nada, los que estáis ya conectados, que sepáis que vamos a hablar del neuromarketing, pues aplicado a las redes sociales. Una vez que ya Salima se ha presentado estupendamente, vamos a empezar pues primeramente con lo más básico, ¿no? Salima, ¿qué es el neuromarketing para ti a nivel, según tu criterio profesional? Vale, cuando nosotros hablamos realmente de neuromarketing, lo que hacemos es hacer alusión a toda la parte de neurociencias, es decir, o sea, todos los estudios que hay sobre funcionamiento cerebral, pero aplicados en concreto al ámbito del marketing. O Ujú. sea, igual que cuando hablamos de neurociencias del consumidor, que ya se está empezando a escuchar un poco más, nos referimos a cómo es el comportamiento del consumidor, cómo, por ejemplo, a la hora de ver un logotipo actúa y a la hora de ver otro no, o cómo influye que un botón en una página web esté situado en un sitio o en otro. En Ujú. concreto, en esta parte nos centramos en toda la parte de marketing, pues toda la parte de branding, cómo funcionan los textos, etcétera. Vale. Una vez que ya entendemos qué es el neuromarketing, ¿estamos hablando de lo mismo cuando decimos que neuromarketing y marketing emocional? ¿Es lo mismo, Salima? No. Realmente, ahora sí que es verdad que hay muchos términos, cada vez hay más, porque se habla de marketing emocional, de neuromarketing, de marketing sensorial. No es exactamente lo mismo, porque el neuromarketing es como que va un poco más allá, porque al final nosotros lo que utilizamos son pruebas, o sea, pruebas como tal de laboratorio. Por Ujú. ejemplo, medir hacia dónde se mueven los ojos de una persona cuando está viendo una pantalla. Entonces, es como conocer un poco más el cerebro, por así decirlo, es un paso más. El marketing emocional sí que nos habla de emocionar a los usuarios, pero no tiene pruebas, por así decirlo, tan claras de cómo lo tienes que hacer. Sería como si dijéramos profundizar un pelín más el neuromarketing. Vale, vale. El neuromarketing, ¿hay que tener algún tipo de carrera universitaria en concreto para conocer realmente el neuromarketing? ¿O se puede hacer de estos cursos online como puede ser diseño gráfico, SEO, etcétera? O- Es complicado, o sea, yo sí que recomiendo en la medida de lo posible conocer algo como mínimo sobre neurociencias. El problema está en que la formación que hay en neuromarketing no es una formación buena como tal, porque al final te hablan de estrategias, te hablan de técnicas, pero a nivel aplicado es más complicado de gestionar y no te saben decir, o por lo menos en los cursos habitualmente no abordan la parte de, oye, ¿cómo lo tienes que hacer en redes sociales o cómo lo tienes que hacer en diseño o similar? Entonces, a día de hoy, tú sí que puedes hacer un curso de branding y que te cuenten, pero te faltaría toda esa parte de neurociencia de saber cómo reacciona, por ejemplo, el cerebro ante ciertos colores. O sea Vale. que es un pelín complicado.
Vale. Entonces, dentro del neuromarketing, ya que vemos que tiene una formación, pues, un tanto, bueno, compleja, la gente que quiera un poco aplicar el neuromarketing, ¿cómo podemos, pues, valga la redundancia, aplicar el neuromarketing en nuestra estrategia de comunicación? ¿Qué ventajas, mejor dicho, primero, antes de cómo aplicarlo, qué ventajas nos aporta el neuromarketing en nuestra estrategia de comunicación para nuestra empresa o marca? Vale, al final, yo es lo que digo siempre, o sea, cuando tú, por ejemplo, intentas abordar a un usuario, si supieras desde un primer momento lo que quiere, te va a resultar mucho más sencillo venderle cualquier tipo de producto, porque al final es como si le leyeras, entre comillas, la mente. Entonces, no es que con el neuromarketing lo consigamos 100%, pero al final sí que hay patrones de comportamiento que se repiten en los usuarios. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que un botón de llamada a la acción que es rojo llama más la atención y tiene más probabilidad de que una persona haga clic, está claro que si yo quiero poner en mi página web un botón de contacto, lo voy a poner en rojo. Al final son detalles muy sencillos que lo que van a hacer es incrementar mis ventas. Entonces, nos hemos dado cuenta de que no gestionar nada a nivel emocional, no tener interacción con nuestros usuarios, no consigue tantas conversiones como, por ejemplo, sí que empezar a aplicar ciertas estrategias relacionadas con el neuromarketing. Y al final las ventajas son bastante claras en ese sentido, porque voy a conseguir que mi negocio vaya mejor, que tener más clientes, tener mejor relación con ellos. O sea, que sí que se pueden sacar bastantes cosas. Aquí nos gustaría, la gente que nos está viendo ahora en directo, que el neuromarketing no es jugar con la mente de las personas, sino entender cómo funciona la mente de las personas e intentar sacar pues el provecho, ¿no? Para un poco facilitarles, ¿no? Eso, al final, a mí me gusta describirlo como intentar hacer el marketing mejor, tanto para la marca como para la persona. O sea, evidentemente no es manipular en ningún caso ni en ningún momento, igual que la palabra persuasión, que muchas veces la asociamos con manipulación de la gente, no consiste en manipular ni muchísimo menos. Realmente consiste en explicarle a la persona, por ejemplo, cuando hacemos copia, en explicarle a esa persona qué es lo que va a conseguir con mis servicios, en vez de coger y venderme solamente yo. Es una forma de presentar la información de otra manera para que sea mejor para ambas partes, pero evidentemente en ningún caso es manipular a nadie. Mal, claro, porque mucha gente habla de neuromarketing ya, pues temas emocionales, mentales y a lo mejor puede intentar interpretarlo de una manera incorrecta. No, 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 ni mucho menos. De hecho, eso, yo soy psicóloga, los psicólogos estamos en contra de eso. Vale, vale, vale. Pues los psicólogos, pues mira, yo creo que el psicólogo siempre necesitaríamos uno, ¿no? Por lo menos es una parte que yo, en ese sentido, pues mira, yo actualmente estoy yendo a uno y me siento súper orgulloso porque incluso me viene mejor que ir al gimnasio, ¿sabes? En plan, porque sí, prefiero tener la cabeza fuerte y no el bíceps, en este Sí, caso. además que sí, al final, a ver, ¿qué voy a decir yo? Para mí es algo sumamente necesario. O sea, yo creo que debería quitarse un poco ese tabú que tenemos en este país de, Sí. uy, es que vas al psicólogo, madre mía, estás fatal, y coger y normalizarlo más, porque realmente, y sobre todo ahora con todo lo del tema de la pandemia, muchísima gente necesita apoyo y no es malo, de hecho es algo Mm. positivo. Exactamente. Vale, ahora que ya sabemos, pues, qué es el neuromarketing, pues la diferencia entre neuromarketing y marketing emocional, que ya dejaste bien claro, pues que no es lo mismo. Las ventajas que aporta ya el neuromarketing que hemos hablado. ¿Cómo podemos aplicar entonces el neuromarketing en redes sociales? Yo sé que esto es una pregunta muy amplia, pero si quieres, vamos fragmentando la pregunta poco a poco o vamos pausando en las partes que veamos que son pues más importantes de focalizarlas. ¿Qué consejos así básicos darías, ¿no, Salima, a la hora de aplicar el neuromarketing en redes sociales? Vale, lo primero, hacer como una especie de distinción, porque realmente las estrategias que solemos aplicar, como al final cuando hablamos de neuromarketing tendríamos que tener, por ejemplo, una máquina para medir, para hacer un electroencefalograma y ver si nuestra publicidad le está gustando al usuario, otra máquina para medir los movimientos oculares. Evidentemente, son equipos muy costosos que nosotros en nuestro día a día no tenemos. Entonces, al final, lo que aplicamos es lo que se extrae del neuromarketing o lo que extraemos de la psicología que ya sabemos que funciona. Eso es también para que quede un poco claro, porque claro, hay mucha gente que dice, jolín, es que yo no me puedo comprar. No, evidentemente no te vas a estar comprando una máquina para ir midiendo los movimientos oculares de cada una de las personas que ve tu página web, pero sí que hay algunas cosas genéricas que sí que sabemos, como por ejemplo lo que decíamos de los botones de llamada a la acción, que eso sí que se sabe que funciona.
Luego también debemos tener en cuenta que a la hora, por ejemplo, de escribir, tenemos que intentar aplicar en la medida de lo posible estrategias de copywriting que sean efectivas. Porque muchas veces partimos de la base de que ya nos estamos equivocando en el inicio. Si yo a la hora de presentar la información no le estoy dejando claro a mi usuario qué es lo que va a conseguir, simplemente con mi publicación, por ejemplo, en Instagram, probablemente no va a hacer ninguna acción con ella. Exactamente. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que creo que más pasamos por alto y que es bastante sencillito y que lo podemos aplicar todos es, lo primero, definir cuál es mi objetivo con esta publicación de Instagram. O sea, yo quiero que llevármelos a mi página web, quiero que se me inscriban en un curso, quiero que simplemente me fomenten la interacción, qué es lo que estoy buscando. Y a partir de ahí, desarrollar un copy en el cual se lo expliquemos al usuario de manera clara y le digamos qué es lo que va a conseguir cuando haga eso. Por ejemplo, una plantilla gratuita o simplemente buscar la forma de conectar emocionalmente con una historia personal nuestra. Entonces, principalmente la parte de copywriting es una de las que más vamos a tener que trabajar en redes. Vale. Hablando del tema de los textos, por ejemplo, en cualquier red social siempre hay un feed, ¿no? O por lo menos una portada o una pequeña descripción. Hay a nivel de neuromarketing, ¿qué es, según la mente de la persona, qué es lo que más suele tener en cuenta, en qué se suele fijar o qué aspecto suele la mente humana pues tener en consideración a nivel de redes sociales? Vale, con respecto, por ejemplo, a la bio, sobre todo que la información se coloque un poco en términos de listado, que creo que ya lo hacemos todos bastante, pero sí que es verdad que al cerebro le llama más la atención cuando la información se encuentra listada una seguida de otra. Y habitualmente, si utilizamos algún emoticono, que también lo utilizamos muchos, también el ojo se va directamente hacia esa zona. Con lo cual es interesante colocar la información un poquito estructurada para que, por lo menos de un primer golpe de vista, al usuario le quede más claro todo y lo perciba mejor. Y también con respecto al tema de branding, intentar dar una coherencia, que siempre lo hemos visto como algo lógico, como algo normal, pero es que es cierto que al cerebro le gusta más aquello que está organizado, aquello que está puesto bonito. Entonces, es como una forma, ya de un simple vista, de un primer vistazo, por así decirlo, de que el usuario conecte más con nuestra marca, que si lo tenemos todos organizado, lo tenemos cada cosa de un color, etcétera. Vale. Hablando de los colores, Alima, tiene una cierta importancia. A ver, todos sabemos que los que estamos aquí creo que tiene una cierta importancia. Pero ¿hasta qué punto de importante es escoger bien un color según para qué objetivo? ¿Cómo reacciona nuestra mente en ese sentido? ¿Hay colores que los rechazamos automáticamente? ¿Hay colores que nos transmiten calma o es todo eso una fantasía? Coméntanos. Sí, a ver, rechazarlos como tal, no. Y luego va a depender. Sí que es verdad que hay ciertos colores que se asocian a alguna cosa, como por ejemplo los colores más fuertes, los que son más chillones, por así decirlo, como puede ser un rojo intenso, un amarillo intenso, etcétera, son colores que por regla general nos aceleran más, mientras que los tonos pasteles nos transmiten más tranquilidad. Pero tampoco significa que vaya a ser algo definitivo para la marca, porque también debemos tener en cuenta que una marca ya no son simplemente sus colores, sino también la forma de comunicarte. Entonces, si yo me comunico de una forma, o sea, establecer el tono de voz y la personalidad de mi marca va a ser probablemente mucho más prioritario, va a tener más peso que al contrario. Yo puedo utilizar un rojo y si luego mi tono de voz es un tono cercano, es un tono calmado, etcétera, le puedo transmitir igualmente al usuario esa calma y esa cercanía. O sea, que no es un argumento que tú digas es que va a ser definitivo. Vale, vale. Ahora que queda claro los colores, ya vamos viendo, ya vais viendo, chicos, que estamos fragmentando esta pregunta porque es muy amplia. Hablaste incluso del tema de, creo que de la tipografía, ¿no? La tipografía, claro, en redes sociales está un poco capada, aunque sí que hay aplicaciones externas que puedes variar un poco la tipografía. Eso a nivel mental lo percibimos igual que los colores, nos da una serie de sensaciones o una tipografía podemos coger la que nos parezca más bonita y ya. O tiene que ir un poco acorde al mensaje que queremos transmitir, a la marca. Sí, o sea, yo de hecho lo pondría todo más o menos en coherencia. Sí que es verdad que al parecer las tipografías que son más redonditas es como que también muestran más cercanía, pero también es verdad que si de vez en cuando ponemos, por ejemplo, una palabra en otra tipografía distinta, por ejemplo, en una portada de Instagram o similar, pones todo más o menos con la misma y pones de repente una con otra tipografía que esté escrita a mano similar, nuestro cerebro va a ir hacia esa palabra. Es como que le llama más la atención. O sea, que es una buena forma de destacar
y, por ejemplo, de llamar un poco la atención con las portadas que hagamos para Reels o algo similar, pero me pasa lo mismo. Tampoco es una cosa que vaya a ser algo definitivo 100%. Al final es crear como una coherencia de marca. Es decir, que si yo, por ejemplo, utilizo tonos pasteles, vayan con una personalidad que sea más calmada y más cercana, que las tipografías sean más redondeadas, etcétera. Que eso al final, toda la parte de branding, la gente que sabe de branding bien, en el fondo es lo que hacen, alinear un poco todas las partes para que quede una marca coherente. El estilo de las imágenes, Salima, ¿qué repercusión tiene en nuestro cerebro? Es decir, ¿qué tipo de imágenes suele gustar más? Eso, claro, lógicamente depende un poco de la marca. Si lo prefiere un poco más de iconos o estilos gráficos o prefiere imágenes de stock, pues reales de personas. Pero aún así, ¿qué estilo de imágenes suele gustar más a las personas a nivel emocional o mental? ¿Y qué tipo de imágenes pues suelen decir? "Ah"? Vale, además esto sí que es bastante claro porque realmente lo que más nos gusta son las imágenes en las que salen personas. Pero con una salvedad, que son todas las fotos, típicas fotos de bancos de imágenes, que al final recurrimos a ellas porque nos resulta más sencillo, en las cuales de repente sale una persona súper sonriente, etcétera, que se nota que no es una persona, por ejemplo, de la propia empresa o algo similar, no nos suelen gustar. Es decir, mi recomendación siempre es fotos de personas, salvo que vayas a tirar de bancos de imágenes de las típicas fotos estándar, porque eso a la gente no le gusta porque no conecta con la otra persona, porque sabe que es de mentira. Vale. ¿Vale? Entonces, es preferible que en la medida de lo posible, aunque no te quede tan bonito o tan maravilloso, utilices al propio personal de tu empresa. Si es que al final están ahí, o sea, no pasa nada. Aquellas personas que quieran salir, coges y las grabas un vídeo o las sacas en Reels o las sacas en una foto normal o lo que sea, porque al final esa es la gente que está detrás del equipo y eso sí que va a humanizar tu marca. Pero de repente poner fotografías de banco de imagen de manera continua no va a hacer que conectemos con esa marca. Vale. Y, por ejemplo, ¿es verdad que las imágenes, ya sea pues para nuestras publicaciones o para nuestras campañas publicitarias, en las que aparecen mujeres o en las que aparecen personas sonriendo, eh, tra- eh, consiguen mejores resultados o llaman más la atención o logran que te pares un poco más en ellas o es un mito? Sí, por regla general sí, pero eso tiene una explicación bastante sencilla. Al final, nosotros tenemos una parte, por así decirlo, una serie de neuronas que son las encargadas de empatizar con otras personas, que son toda la parte de las neuronas espejo, que son las típicas de que cuando tú ves a alguien bostezando, bostezas tú también. Entonces, esto nos pasa también cuando alguien sonríe. Si alguien no sonríe, nosotros tenemos tendencia a sonreírle. Y al final nuestro cerebro se plantea un mensaje o está más predispuesto a responder a esa acción porque es algo positivo. Entonces, Vale. otra de las recomendaciones es que en la medida de lo posible tenemos que dejar un poco de lado todo el lenguaje negativo o toda esa parte más seria para intentar enfocarnos en lo positivo. Siempre se ha hablado de atacar los puntos de dolor, pero eso nos puede rebotar. Entonces, en la medida de lo posible vamos a poner a gente sonriendo, siempre y cuando cuadre con la publicación o con lo que sea, y vamos a intentar plantear el lenguaje en positivo. En vez de quizás lo mismo decir si no haces esto no vas a conseguir tal, mejor decir 5 pautas para conseguir esto. Ujú. ¿Vale? Siempre De intentar eso, enfocarse en positivo, porque al final hay una parte de nuestro cerebro que reacciona al placer, que es la que va a reaccionar ante ese tipo de mensajes. De eso, chicos y chicas, vamos a hablar ya más adelante un poco de los puntos de dolor, porque creo que es muy importante a día de hoy. Y bueno, mira, aquí tienes un mensaje de Ardila Greta, qué buenas recomendaciones, gracias. Entonces, nos alegra muchísimo que os esté gustando por las recomendaciones top que está dando Salima en estos momentos. Y para acabar con la pregunta un poco de pues, cómo podemos aplicar el neuromarketing en redes sociales, claro, la música también transmite muchísimas más emociones, pues lo que tú has dicho, calma, pues te activa y claro, ¿en qué nos puede ayudar la música en redes sociales? Pues sobre todo en las stories, ¿no? O en los reels o en TikTok, cada vez los vídeos están siendo más popularizados y se usan mucho las canciones, la música, uy, perdón, la música se usa cada vez más. Em,
¿Ahí qué papel fundamental tiene la música? ¿Debemos tener cuidado a la hora de coger esas famosas tendencias o tenemos libre albedrío por aquí? A ver, es verdad que eso es muy relativo. O sea, realmente sí que podemos utilizar la música en tendencia si queremos, si nos cuadra con el canal. Yo lo que intentaría es ser coherente realmente con lo que nosotros hacemos. Es decir, o sea, si yo tengo un tono muy serio, por ejemplo, y mis publicaciones por regla general son de tono serio, de repente quizás meter una canción de reggaetón en un Reels porque está en tendencia, no es la mejor opción, porque al final de repente es como, no me está cuadrando, no tiene la coherencia que debería tener. Entonces, esas cosas, en la medida de lo posible, intentar evitarlas. Luego en Stories podemos hacer un poco lo que queramos. Yo lo que suelo hacer es que dependiendo del tipo de publicación que haga, aunque no suelo hacer mucho story, pero si es algo, por ejemplo, positivo o de motivación, meto alguna canción que sé que es enérgica y que sé que va a levantar a la gente, que va a generar esas emociones, porque al final es una forma de acompañar al mensaje y de que sea un poquito más coherente. Vale, vale, vale. Eso es una recomendación que la que has dicho que me dijo una persona que pues cuando se haga un vídeo en redes sociales, pues que no se use siempre la música en tendencia, sino que se use una música, aunque no esté patrocinada en ese momento, que vaya acorde al vídeo. Si estás Claro. contando una noticia, imagínate, pues triste, lo que tú dices, no metas ahí a Bad Bunny, en plan, porque no cuadra. Claro, al final tenemos que ser, y aparte que también tiene su gracia y al usuario también le llama la atención si yo de repente estoy hablando, yo qué sé, de trastornos mentales y meto alguna canción que lo mismo esté relacionada con eso o cosas similares, porque al final es una forma también de hacer que el contenido enganche sin necesidad de que esa canción esté en tendencia. Y eso no significa que el reel me vaya a funcionar mal. De hecho, a mí me ha pasado de utilizar canciones que teóricamente no están en tendencia, pero que con lo que me encajan es con el vídeo y que de repente ese reel funcione bien. Entonces, tampoco nos dejemos llevar porque lo del tema de los audios en tendencia es la panacea, porque al final nuestro objetivo tiene que ser siempre crear contenido de valor, no simplemente crear contenido para que viralice sí o sí. Vale, vale, vale. No, ahí, la verdad, hasta ahora estoy de acuerdo. De momento no hemos intercambiado así opiniones, porque en ese sentido la verdad es que hay mucha razón, porque todo el mundo insiste, bueno, todo el mundo no, pero muchos insisten que usa la música en tendencia, pero tiene que ir un poco acorde también con el mensaje que tú estás transmitiendo, ¿no? Y con la identidad de marca que tienes. Totalmente. Ya que hemos acabado con esta amplia pregunta de cómo podemos aplicar el neuromarketing en redes sociales, vamos a hablar pues de esa parte, ¿no? De los puntos de dolor. ¿Hasta qué punto, Salima, debemos de hurgar en los puntos de dolor de nuestro cliente ideal para que no produzca sobre todo pues, ese efecto contrario? Porque es verdad que hay publicaciones o hay anuncios que van demasiado a saco y eso, en vez de atraer, pues aleja. A nivel emocional o psicológico, ¿qué opinión aportas tú ahí? A ver, yo es verdad que no soy muy partidaria, aunque es una de las primeras cosas de las que se habla, siempre que se habla de neuromarketing y de marketing emocional, del todo el tema de los puntos de dolor y que tienes que atacar a los puntos de dolor de tu usuario, yo no soy muy partidaria. Y al final tiene una explicación muy sencilla y es que a nivel de comportamiento humano, cuando a nosotros se nos presenta una amenaza, lo que nosotros consideramos una amenaza, nosotros tenemos la opción de o bien enfrentarnos a ella o bien huir. Entonces, esto va a depender de muchas cosas, va a depender de dónde estemos situados, de la importancia que tenga la amenaza, pero cuando nosotros estamos hurgando los puntos de dolor, realmente le estamos planteando una amenaza a nuestro usuario. Entonces, puede reaccionar y decir, vale, compro el servicio para quitarme la amenaza de en medio, para enfrentarme a ella, o puede decir, pues me voy y no quiero saber nada de esta persona. Y si ya generamos algo negativo con respecto a nuestra marca, es muy probable que no nos vuelva a comprar en ningún momento. O sea, que no lo haga ni en ese momento ni se lo plantee ni siquiera más adelante. Con lo cual es una cosa arriesgada, porque aparte no hay una fórmula que digas, uy, si toco los puntos de dolor hasta este punto, voy a conseguir que reaccionen hacia mí. No, es que eso va a depender de cómo se encuentra la persona, de si lo que le estás planteando para él tiene mucha importancia o no. Entonces es un riesgo que yo veo innecesario, por así decirlo.
sí, yo lo puedo plantear de otra forma, porque al final no tengo por qué coger y decirle a una persona, oye, sé que no estás vendiendo, menuda web que tienes, fíjate qué desastre. ¿Para qué le voy a hacer, para qué le voy a hacer eso? Que al final suena así muy exagerado, pero es verdad, al final es lo que estamos haciendo. ¿Para qué le voy a hacer eso si puedo coger y decirle, oye, mira, con esto puedes conseguir vender mucho más y ya verás como el tiempo que tienes que invertir es mucho menor y vas a poder disfrutar más de tu tiempo libre? Al final le estoy planteando lo mismo, pero yo se lo estoy planteando en positivo. Ujú. Y su cerebro va a reaccionar de una manera completamente opuesta, porque todo lo que para nosotros es positivo y son recompensas, lo memorizamos mejor, nos acordamos más, etcétera. Con lo cual, yo el tema de los puntos de dolor intentaría, en la medida de lo posible, tocarlo poquito. Vale. Los puntos de dolor, incluso para que no genere rechazo, siempre se puede un poco, en mi opinión, tú ya me dices si me equivoco o no, pues empatizar con esa persona. Por ejemplo, si yo en su momento, cuando empecé, tenía problemas para vender, puedo contar una historia, ¿no? De los problemas que yo tuve, en plan, tranquilo, que no eres el único, a mí también me pasó, ¿no? Y yo te puedo ayudar, en plan, le dices el problema que tú tuviste y esa persona se puede sentir luego identificada contigo. Y luego si logras empatizar, pues ahí ya hay una pequeña unión para que esa persona se anime, ¿no? A seguir leyendo. Sí, 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 en eso totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si en algún momento alguien va a utilizar puntos de dolor, que haga eso. Al final, eso es aplicar una estrategia de storytelling, por así decirlo, para generar un proceso de identificación con la otra persona. Es decir, nosotros preferimos a aquella gente que consideramos que son similares a nosotros, que son parecidos, que han pasado por lo mismo. Por eso el storytelling también, bien aplicado, funciona también muy bien, porque además ayuda a la persona a hacerse una idea de, jolín, mira, él ha pasado por lo mismo, yo puedo llegar también a este punto, o sea que está muy bien si vamos a utilizar los puntos de dolor e incluso aunque no los utilicemos y lo vayamos a poner en positivo, también podemos aplicar una estrategia de ese tipo para que se ponga en situación y para que empatice con nosotros. Sería lo ideal. De hecho, cuando creamos los textos de nuestra web o cualquier cosa, no simplemente hablar de nosotros mismos y de nuestro ombligo, de lo maravillosos que somos, sino de Claro, cómo hemos estado en su mismo lugar o cómo hemos necesitado las mismas cosas. claro. Que aunque después esos mensajes, lógicamente, muchos de ellos pueden estar enfocados a la venta, sobre todo si se trata de newsletter, porque yo sobre todo este tipo de mensajes lo leo en newsletter de gente que, bueno, pues me gusta seguirla. Y hablan de esos casos, de casos reales suyos o comparaciones, etcétera, pero que hablan de su propia experiencia, Mm. de problemas que tuvieron en el pasado, de cómo solucionaron y cómo pueden ayudarte a ti. Entonces, aparte de, uno, pues me está dando un punto de dolor, pero de una forma, no de una forma agresiva. Dos, está empatizando conmigo. Y Mm. tres, pues lo estoy conociendo más como persona. En plan que yo creo que ese punto de dolor, ¿no? Es muy sano, pienso Sí, yo. sí, pero porque al final es un punto de dolor muy, muy leve. O sea, yo me refería sobre todo a cuando utilizan esos argumentos al final de venta que son como mucho más agresivos, que es una forma como de atacar de hacer mucho daño a la persona, de intentar ser muy Sí, incisivo. Eso al sí, sí. final, si tú no pones ejemplos, como dices tú, yo no cuento mi caso, corro el riesgo de coger y provocar en la persona rechazo. Ma- ya terminando, pasando a unas preguntas, sobre todo en temas de publicidad, Salima, porque bueno, la gente que gestiona redes sociales, ya muchos ya se están empezando pues también a dedicar al tema de la publicidad, el mercado lo va así exigiendo, las redes sociales también te las van imponiendo un poco. Tengo aquí una pregunta que dice así, ¿hasta qué punto debemos, bueno, hasta qué punto no? ¿Por qué crees que algunas personas, pues cuando están en las redes sociales, su vista huye de la publicidad? Como que hay publicaciones que ya sabemos que antes de que aparezca del todo, ya sabemos que es un anuncio y huye. Porque a mí me pasa, a mí me pasa. Yo cuando quiero desconectar y no ver anuncios, porque a mí como me dedico a la publicidad, pues me gusta ver anuncios también, ya un poco por trabajo, de cómo lo hacen, pero cuando quiero desconectar, ya capto de que X publicación va a ser un anuncio. Eh, ¿Hasta qué punto, pues, la cabeza nuestra se fue moldeando a tener esa intuición? Claro, o sea, al final realmente tampoco es intuición, es que si te paras a pensarlo, la mayor parte de las publicaciones que son de publicidad son iguales, o sea, o son iguales o cumplen los mismos patrones de
quizás un título así de aprende no sé qué, no sé cuántos o consigue. Entonces, son todas como muy parecidas y al final nosotros lo que detectamos son patrones. Y lo primero que no se nos tiene que olvidar, por así decirlo, es que cuando nosotros entramos en una red social, por mucho que nosotros las trabajemos, porque al final formamos parte de este ámbito, pero los usuarios normales entran a una red social a desconectar, no a ver publicidad. Y aparte, a nuestro cerebro no le gusta que le vendan. Entonces, es normal que nosotros al final, como detectamos esos patrones, decimos, jolín, es que estoy viendo este patrón, no me apetece, y lo pasas directamente de largo. La publicidad que está bien hecha y que disimula más o que es contenido de valor no nos molesta, porque al final es algo que a mí sí que me está aportando. Y debemos ser conscientes de que nosotros al final, con una publicación normal o con una publicación de publicidad, lo que tenemos que hacer es aportarle algo al usuario. Si yo estoy creando un anuncio en el que le digo, apúntate a mi curso, no le estoy dando nada. Si yo le digo, oye, apúntate a mi curso, vas a aprender no sé qué, no sé cuántos, te doy además una plantilla gratis, ya lo estoy planteando de otra forma. Ujú. Cierto, cierto. Y entonces, Salima, ¿por qué crees que hemos llegado un poco, pues, hasta este punto? Es decir, de evitar incluso la publicidad. ¿Cuál crees que ha sido el fallo? Un poco de ser agresivos, como has dicho tú, de ir tan al saco. Sí, yo creo que sí. También por otra parte debemos ser conscientes de que tenemos un poco de saturación de redes sociales. O sea, que parece mentira, pero es verdad. Al final nosotros con la pandemia hemos estado metidos en redes sociales millones de horas porque no teníamos otra cosa que hacer y ahora que vuelve teóricamente la normalidad, la gente quiere hacer otros planes y si está en redes sociales, quiere estar en redes sociales, pero para la parte de ocio, no para comprar productos, no para otras cosas. Entonces, nuestras cabezas también necesitan un poco esa parte de ocio, esa parte más de relax que durante todo este año y medio no hemos tenido porque hemos estado concentrados casi todo el tiempo en trabajar, en las cosas que no podíamos hacer. Las responsabilidades han sido mucho más que todo lo positivo o que todo el ocio que podíamos sacar. Y al final hemos aprovechado durante este tiempo mucho para hacer anuncios de publicidad, para hacer cursos, para hacer un montón de cosas en redes sociales, pero la realidad es que los usuarios están muy saturados y que probablemente muchas veces nos hemos pasado precisamente con esa agresividad y con ese intentar vender cosas en ocasiones hasta sin argumentos o mucha gente incluso sin estar formada en el ámbito en el cual está ofreciendo esos servicios y al final el usuario todo eso lo va detectando. Vale. Vamos, que puede decirse que vamos aprendiendo, ¿no? De forma Sí. automática, pues cuándo desconectar, cuándo no, cuándo mirar un poco esos anuncios, porque lo que hemos dicho, no sé si los que estáis conectados también muchas veces intuís cuándo va a ser un anuncio, cuándo va a ser una publicación orgánica. Yo por lo menos lo detecto antes de que ponga nada, es que se nota mucho. No sé si es por los estilos, lo que tú has dicho, o porque ya son imágenes muy enfocadas a llamar la atención, entonces no sabemos el motivo, pero yo creo que bueno, lo que dijo Salima, que estamos ya tan saturados, por así decirlo, que ya la cabeza se va acostumbrando y va aprendiendo. Lógicamente, un poco has dicho tú, para desconectar, ¿no? Sí, sí, pero sí que es verdad que vamos, o sea, nosotros al final estamos en aprendizaje constante y vamos aprendiendo patrones y vamos aprendiendo por repetición. Me pasa lo mismo con la gente. Si yo de repente tengo una persona en Instagram que lo que está haciendo es publicidad de manera constante, yo ya en el momento en el que vea su publicación, aunque no la vea del todo, probablemente ya sé que está haciendo publicidad y que no me interesa. Entonces, por eso también es muy importante ver el tipo de contenido que estamos definiendo porque eso también va a hacer mucho de la relación que nosotros al final hagamos con nuestra comunidad. Vale. Aquí personalización barra baja mi barra baja pía nos gusta. ¿Y qué gusta más? ¿Un anuncio más profesional o algo más sencillo? Con algo más sencillo se refiere a algo más natural, un enfoque más natural o a un texto más natural. Me imagino que... ¿Cómo lo interpretas tú ahí, Sí, Salima? yo lo diría como algo más natural. Yo en la medida de lo posible, y de eso estábamos hablando también antes con el tema de las entrevistas, creo que la gente tiene que ser natural.
¿Por qué? Porque cuando alguien te miente, te das cuenta también. Y pasa como lo que comentábamos de las fotos. No hace falta que te montes un anuncio hiperprofesional, no es necesario. Tiene que, lo primero, encajar con tu marca, porque si mi marca, por ejemplo, es muy sencilla, es muy cercana, tiene líneas así, por así decirlo, muy naturales, en tonos pastel, etcétera, y yo de repente me marco un anuncio que sea súper profesional, que yo salga súper seria, no va a cuadrar ya de inicio, va a quedar raro con respecto a mi marca. Sin embargo, si lo mismo tengo un tono muy serio, sí que queda mejor un anuncio profesional, pero es verdad que no va a establecer la misma cercanía. O sea, que yo recomendaría, en la medida de lo posible, que seamos más naturales, al igual que a la hora de grabar vídeos, intentar hacer cosas que seamos nosotros y que al final estemos mostrando nuestra personalidad, porque es lo que define nuestra marca. Porque gente que haga lo mismo que nosotros va a haber muchísima, pero gente como yo personalmente no va a haber nadie. Exactamente, exactamente. Esta cuenta que, bueno, personalización, esta persona, si no te uniste al principio de todo, cuando estábamos hablando de imágenes, de qué influye a la hora de transmitirnos a nivel mental, Salima recomendó que siempre que se pueda, pues acudir fotos pues de tus propios trabajadores o si trabajas tú solo de ti mismo, pues aparte pues aportarle más realidad, más, bueno, más cercanía, ¿no? Sí, Todas esas ventajas que comentaste anteriormente. Que no sí. partir de fotos de stock, que esas las puede coger cualquiera persona que se dé de alta en esa plataforma y que ahí esté. Así que muchas gracias. No sé cómo te llamas en realidad, personalización, pero muchas gracias por la pregunta. Y bueno, ya estamos acabando porque hemos hablado ya de qué es el neuromarketing, las diferencias entre neuromarketing y marketing emocional. Hemos hablado de las ventajas que tiene el neuromarketing en nuestra estrategia de comunicación digital. Hemos hablado de cómo podemos aplicar el neuromarketing a las redes sociales. Entonces, todo esto va a quedar subido en las redes sociales. Si no queréis, si queréis verlo desde el principio, pues... Ah, Pilar, te llamas Pilar, genial. Pues encantado, Pilar. Y nada, si lo queréis volver a ver, va a estar subido en las plataformas, así que no tengáis problema ninguno. La página web de Salima es salimasanchez.com, así, salimasanchez.com, y abajo del todo, en el pie de página o en el footer, como si queráis llamarlo, aparecen ya sus perfiles sociales para que vayáis a conocerla. Su perfil de Instagram es la leche, la verdad. Tiene contenido que para mí es un valor incalculable, que habla de estos temas y muchísimo más. Entonces, Salima, no sé si quieres decir antes alguna cosita antes de irnos a la gente. No, yo en principio, nada, eso, que tengan en cuenta todo lo que hemos estado comentando y sobre todo intentar ser naturales e intentar fomentar la interacción. O sea, que al final nosotros tengamos en cuenta cuando estamos en redes que no es importante, por mucho que suene así un poco raro, no es importante tener seguidores, es mucho más importante tener como una comunidad realmente. Y nosotros cuando fomentamos la interacción es cuando generamos esa comunidad y esas relaciones que al final son mucho más chulas, porque muchas veces incluso conoces a gente que has visto en redes sociales, la conoces en persona, etcétera. Y vende mucho más eso que el hecho de tener seguidores, tener 10.000 seguidores por tener o cosas similares. Vale, vale. Pues ahí está el último tip que dijo Salima. Yo también comparto eso, que seáis naturales, que seáis vosotros mismos, que tampoco os guiéis siempre, esto lo voy a extender un poco, porque no os guiéis siempre lo que aparece en las redes sociales, porque aparece tanto perfeccionismo en la vida de los demás que siempre a nivel ¿no? Emocional puede unirnos. Esa foto perfecta, seguramente que esa persona tiene muchos problemas que desgraciadamente pienso yo que no se dicen, porque mostrar la parte mala o menos buena de la vida no es nada malo, es natural, es humano. Y pues bueno, que las redes sociales es eso, que muchos, todos mostramos prácticamente nuestra parte buena y positiva, y si estás pasando por un momento malo, eso puede hacerte hundir un poco más, así que no te creas todo lo que te muestra, que esa gente que está tan perfecta en las redes sociales también lo pasan mal, también tienen sus baches, tienen sus bajones. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por quedaros hasta ahora. Y Salima, ¿algún detallito último para decir y cerramos directo? Nada, yo por mí ya, todo perfecto. Vale, pues venga, chicos, un beso enorme y muchísimas gracias, Salima, por estar aquí y por pasar un buen rato con todos nosotros. Vale, muchas gracias a ti, Alex, por invitarme. Vale, chao, hasta luego. Chao.